el progreso social, el desarrollo de la cultura, las artes y la ciencia, todas de alguna manera están relacionadas con un nivel de la existencia humana que desde la perspectiva junguiana es definido como el supraconsciente o instinto religioso, y es de donde nacen las grandes manifestaciones altruistas que todo ser humano es capaz de realizar en algún momento determinado de su vida. Siendo eso de alguna manera un pequeño, un pequeño marco teórico para, como digo, ir profundizando en entender cómo opera el método docente de la masonería, el día de hoy vamos a dedicar algunas reflexiones a terminar de cerrar esta idea de lo que es el rito, ¿cierto? Y trataremos de explicar el segundo gran elemento del método docente que ya he mencionado. Está compuesto por el uso de un lenguaje simbólico y cuál es la naturaleza de este y su propósito. Eh, Habiendo dicho todo lo anterior, esta presentación nos plantea, ¿cierto?, que en la semana anterior nos dedicamos a analizar el rito como el primer elemento de la metodología docente. Y decíamos también que rito, escrito con mayúscula, puede entenderse como sinónimo de ritual, ¿cierto? Y ambos dos harían alusión al conjunto de reglas que regulan la forma en que se realizan las distintas ceremonias que forman parte, ¿cierto?, de las prácticas de la orden masónica. Y esto explica por qué cuando las obediencias, ¿cierto?, se dividen entre ellas, se puede hablar de la obediencia la, de la masonería rectificada o se puede hablar del rito masónico rectificado como sinónimo. ¿Por qué? Porque en el fondo una obediencia normalmente adopta un rito como su método docente distintivo, ¿cierto? Eso no implica, obviamente todos sabemos, que se ha dado en el último tiempo el surgimiento de obediencias masónicas que son multiritualistas, por tanto admiten más de un rito. Pero la regla general es que una obediencia masónica trabaje esencialmente o forma prioritaria un rito que es el que más define su método docente y la forma en que transmite la enseñanza a sus integrantes, ¿cierto? Desde esa perspectiva es que podemos decir entonces que el rito o ritual, conjunto de ceremonias, constituye un todo unitario, es un sistema, ¿cierto? Y está compuesto por un conjunto de ritos, que son las reglas que regulan distintas ceremonias, ¿cierto? Y que son propias de una orden o institución, ¿ya? Y aquí viene la parte esencial que permite justificar por qué tratamos el tema del rito dentro del estudio del método docente, porque el rito constituye la síntesis de un determinado sistema educativo, ¿cierto? Y su principal finalidad, en tal sentido, es doble. Servir primero como herramienta educativa y segundo, permitir la transmisión de conocimientos. Y como señala esta presentación, ambas acciones que son ejecutadas en base al uso de este rito o sistema educativo no son lo mismo, porque educar, veremos a continuación, no es lo mismo que transmitir conocimiento por las razones que explico a continuación. La segunda presentación, hermano, por favor, si fuera tan amable. Así es como cuando una logia o una obediencia utiliza el rito como una herramienta educativa, quienes ejecutamos el ritual somos generalmente los oficiales, eh, pero los asistentes, como decíamos en la semana anterior, también tienen un rol que jugar dentro de la ejecución de una ceremonia. Y tanto los oficiantes, los oficiales de la logia, como los asistentes, además de tener un rol importante, son todos beneficiados por la práctica de esta ceremonia, ¿cierto? Por tanto, todos nosotros debemos ser capaces de tener claridad que cuando esto ocurre, cuando se realiza una ceremonia, se está transmitiendo, como ya dije, conocimientos, ¿cierto?
que tratan de perpetuar valores y como visiones de la realidad y del hombre, que la masonería ha tratado en su calidad de continuadora de las escuelas de los antiguos misterios de la humanidad, ¿cierto?, de preservar para el beneficio de la humanidad. Y de esa perspectiva, cuando eso se hace, se puede hacer de tres formas distintas, mostrando algo que es el concepto de enseñar, ¿cierto? O sea, dentro de la masonería, en una ceremonia determinada, se nos presentan temas. Y eso es enseñar, señalar, indicar o mostrar algo. Por ejemplo, cuando se nos habla de la idea del gran arquitecto, cuando se nos habla de las dos columnas, cuando se nos explica, ¿cierto?, lo que significa el mandil, se nos están entregando informaciones. Pero eso se agota en el verbo enseñar. Hay un segundo nivel de transmisión de conocimiento, ¿cierto? Eh, que se define como instruir. Instruir es más complejo que enseñar, porque instruir significa, primero, tener un mejor dominio de la materia de la que se está hablando, porque implica ser capaz de explicar ya no solo la fase externa del conocimiento de enseñanza que se transmite, sino que también conocer los componentes internos del concepto que se está transmitiendo y las relaciones que existen entre los distintos componentes de aquella idea que estamos tratando de explicar. Eso es instruir, ¿cierto? Estas dos nociones pueden considerarse, por ejemplo, la una se realiza en una ceremonia de iniciación, enseñar, mostrar algo. Instruir probablemente será lo que ocurre en las cámaras de instrucción o lo que ocurre cuando un hermano expone un trabajo, ¿cierto? Porque va a desarrollar la idea que la masonería le ha presentado. Pero hay una tercera etapa y que es lo que se conoce como educar, y es a esta a la que se cree deberíamos apuntar, ¿cierto?, dentro de la labor docente de la masonería, porque se traduce como exducere y significa conducir o sacar afuera, ¿cierto? Desde esa perspectiva, este concepto evoca la idea de encauzar el desenvolvimiento de facultades que se encuentran en estado latente en el alumno hacia metas de mayor superación personal. Y como hemos dicho, ¿cierto? La masonería es una institución iniciática y la iniciación es definida generalmente como una transformación interna, un nacer de nuevo, ¿cierto? Entonces no se entiende que una institución iniciática no sea capaz de llegar al máximo de su potencial a través de su labor docente. Y eso solo se cumpliría cuando esta labor docente, realizada de una manera efectiva, es capaz de ayudar al hermano integrado en la orden a sufrir esta transformación. ¿Por qué? Porque recibe una información, ¿cierto?, que gracias a la ayuda de su docente, de su vigilante, es recepcionada por el alumno, es integrada en él, y esa integración de esta información necesariamente debiera provocar una transformación de esa persona. Con esa información se le habilita para que él pueda desarrollar facultades, ¿cierto?, que gracias a este proceso se van despertando y eso lo habilitará posteriormente a poder vivir en la realidad, responder a los estímulos que la realidad le va poniendo de una manera totalmente nueva y mucho más eficiente, mucho más cercana a la realización personal, al disfrute de la vida, a mayores grados de conformidad con los deseos que esa persona experimenta. Entonces, este tema es esencial, porque si esta finalidad no se cumple, podría ocurrir que los hermanos en la orden terminen preguntándose, bueno, ¿y yo para qué sigo viniendo a la orden? Si yo he venido a la orden, he estudiado, y la verdad es que mi vida sigue siendo igual que como era antes, cometo siempre los mismos errores, lucho contra ciertos defectos que no soy capaz de dominar, y al final la verdad es que no hay gran diferencia entre estar o no estar en la institución. Y si eso llega a pasar, eso significaría abrir la puerta a una crisis institucional que la masonería debe ver como un riesgo permanente, porque la realidad actual nos demuestra, ¿cierto?, que hoy día la sociedad está atravesando una crisis institucional tal vez de las más profundas
que se tenga conocimiento. Las religiones están perdiendo miembros, las instituciones están siendo cada vez menos respetadas, la corrupción, un sinfín de fenómenos están amenazando con la mantención de lo que en otro momento se consideraba el status quo, aquello que era inalterable, ¿cierto? Que era la forma en que la sociedad se organizaba. La masonería también está expuesta a estos cambios y sería lamentable que la masonería termine desapareciendo porque no hemos sido capaces de seguir ofreciendo a sus integrantes las enseñanzas que en otra época permitieron que grandes seres, prohombres, ¿cierto?, que salieron de nuestro seno, contribuyeran al desarrollo de una mejor calidad de vida para las naciones. Por tanto, aquí hay una responsabilidad espiritual y social importantísima para nuestra institución. La otra presentación, hermano, por favor. Luego, como dijimos recientemente, el rito, ¿cierto?, puede servir como herramienta educativa, pero también transmite información. Y la idea es que las dos funciones se cumplan, ¿cierto? De hecho, si no se transmite información, difícilmente se va a cumplir la función educativa, ¿ya? Pero cuando nosotros transmitimos información, también debemos ser conscientes que la información que la masonería puede entregar no solo es una información meramente conceptual. ¿M? En esto me fundamento, ¿cierto? Me apoyo para justificar lo que voy a decir en una teoría desarrollada por el autor Rudolf Steiner, quien en una obra titulada Los principios de la gnoseología para el concepto goetiano del mundo, ¿cierto? Analiza un desarrollo, o sea, realiza un análisis, disculpen, eh, muy original de cómo debe entenderse, ¿cierto?, el fenómeno de el adquirir conocimiento por parte del ser humano. Y desde esta perspectiva, él plantea que existen dos tipos de conocimiento igualmente valiosos para el ser humano. Uno es el conocimiento intelectual y el otro es el conocimiento racional, ¿cierto? El conocimiento intelectual sería esa función que se puede desarrollar en un nivel de la mente que en el lenguaje vulgar conocemos como la mente concreta, ¿cierto? Como el consciente, ¿cierto? En la nomenclatura junguiana, ¿cierto? Y que en la India, por ejemplo, se le conoce como kama manas, lo que se traduce como mente de deseo. También se le llama el espejo roto. Lo explicaré a continuación porque se le menciona así. Y se contrapone, ¿cierto?, el conocimiento intelectual que produce este nivel de la mente humana con aquel que este autor llama el conocimiento racional, ¿cierto? Y que obedecería a un nivel más profundo de la mente que ya podemos relacionar con la mente abstracta, la capacidad de producción de ideas abstractas y también con el subconsciente en la nomenclatura junguiana, independiente de que el subconsciente tiene varios subniveles. Podríamos decir que la mente consciente es la que produce el conocimiento intelectual y la mente subconsciente es la que produce el conocimiento racional. Si continuamos, hermano. Así es como, para entender esta clasificación de los procesos nociológicos según este autor, diremos que el conocimiento intelectual se produce cuando el ser humano, ¿cierto?, percibe la realidad y recibe información a través de los estímulos, ¿cierto? Estos estímulos son procesados por la mente intelectual, por el intelecto, y se produce la generación de lo que conocemos como conceptos, ¿cierto? Los conceptos son, desde la perspectiva de la filosofía y específicamente de la lógica, construidos en base a una estructura que se denomina juicio o sentencia, ¿cierto? Vale decir, cuando yo veo un fenómeno, yo le asigno un término y ese término contiene una idea o contiene una información que normalmente fragmenta el fenómeno que está definiendo. Por ejemplo, el típico caso, ¿cierto?, de la manzana. Si yo hablo de la manzana, ¿cierto?, alguno va a decir, bueno, se refiere a la fruta que sale del árbol. Pero a lo mejor otro
guiado por su formación religiosa, va a pensar primero en la manzana de Adán, en el mito bíblico del pecado original. Otro puede estar pensando en la manzana de Adán, que es el nombre que le damos, ¿cierto?, a este huesito que hay en la garganta. O otro puede pensar en que cuando yo dije manzana estaba hablando de ese conjunto de viviendas que están cercadas por 4 esquinas, ¿cierto? Entonces la palabra manzana, que es un vocablo, hace alusión a un concepto, pero ahí podríamos entender que hay 4 conceptos distintos, ¿cierto? Y el problema es cuál de esos conceptos era el que yo quería transmitir cuando ocupé el término manzana. Ese es el problema, ¿cierto?, de la información intelectual. ¿Mm? Para explicar un poco más en detalle cómo se produce este fenómeno, y por eso yo decía que a este nivel de la mente que produce el conocimiento intelectual se le conoce como el espejo roto, pensemos en que este haz de luz que vemos, ¿cierto?, penetrar por los ojos de este caballero, es el fenómeno en sí. Y el fenómeno en sí sería como la luz, y la luz, todos sabemos, ¿cierto?, contiene un espectro vibratorio que puede ser descompuesto en al menos 7 colores. ¿Mm? Entonces, en el fenómeno de la mente intelectual, lo que va a ocurrir acá es que este fenómeno se descomponga en distintas hipótesis interpretativas y la mente va a seleccionar uno de ellos, ¿cierto? Y se va a hacer un concepto de ese fenómeno que está percibiendo. O sea, va a emitir un juicio que en su opinión le permite comprender ese fenómeno. Pero para poder hacer eso, renuncia a todas las demás variables que la información del fenómeno contiene y que también podría haber tenido en cuenta. La neurociencia nos ha dicho que ante cada estímulo que percibimos, la mente, ¿cierto?, intelectual de la que estoy hablando, maneja una información sumamente limitada. Porque si uno hace el ejercicio de tratar de describir la experiencia que estamos teniendo en este momento, ustedes podrían llegar a describir tal vez 300 nociones descriptivas de lo que está ocurriendo. Pero resulta que desde la neurociencia se sostiene que los estímulos que estamos recibiendo en este momento podrían ser miles de millones. Y sin embargo, nosotros no vamos a ser conscientes o capaces de describir más de 300 o 200 ciertos estímulos en este instante. Eso demuestra que hay mucha información que la mente consciente pasa por alto, ¿cierto? Y esta información es la que se usa para construir conceptos y es con la cual nosotros alimentamos y construimos el lenguaje hablado, porque el lenguaje hablado es esencialmente conceptual. Y esto nos recuerda, ¿cierto?, el mito bíblico de la Torre de Babel, porque la Torre de Babel nos dice que hubo un momento en que la humanidad hablaba un mismo idioma y que en castigo de la vanidad, ¿cierto?, de estas tribus que quisieron alcanzar el cielo a través de la construcción de esta torre, Dios los dividió, ¿cierto?, porque confundió las lenguas. Y Babel, se dice, significa exactamente confusión. Por tanto, ese mito bíblico como que pareciera dar a entender y ha dado pie para ciertas teorías que sostienen que hubo una época en que la humanidad se comunicaba con un nivel de la mente superior al nivel intelectual. Y esto también puede justificarse pensando que la propia ciencia ha demostrado que el cerebro humano, desde los primeros homínidos al día de hoy, no tuvo siempre la misma estructura cerebral. Partió siendo un cerebro mucho más pequeño, al parecer sería el cuerpo calloso, la glándula pineal, como los primeros ciertos desarrollos cerebrales que tuvieron las primeras formas animales en la Tierra. Luego aparecen los dos lóbulos laterales, ¿cierto? Y se habla del Homo sapiens sapiens cuando ya aparece, florece el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal es justamente el que está relacionado con las funciones de discriminación, las funciones de juicio, las nociones morales, ¿cierto? Entonces, todo esto no es un invento esotérico, esto está amparado en teorías que la propia ciencia al día de hoy ha ido avalando. Luego, como contrapartida, avanzamos a la próxima presentación, estaría entonces el conocimiento racional, que sería la contracara,
¿cierto?, de la información que podemos recibir ante un determinado estímulo. Según el autor que estamos desarrollando, ¿cierto?, la razón o la función racional de la mente permite generar ideas capaces de unir armónica y coherentemente un conjunto de conceptos relativos en torno a un mismo objeto de reflexión. Vale decir, mientras que la mente intelectual interpreta la realidad fraccionando la realidad y emitiendo juicios que fragmentan la información y por ende restringen las posibilidades de comprender un fenómeno, la información racional que se estructura no en conceptos, sino que en ideas de tipo abstracto, permite a la persona que desarrolla este tipo de conocimiento tener mucha más flexibilidad para integrar dentro de su comprensión distintos conceptos que podrían aparentemente aparecer como contradictorios. Entonces, esto podría significar que una persona con este tipo de desarrollo pueda verse transformado integralmente. ¿Por qué? Porque al no estar atrapado en una información restrictiva de la realidad, al tener un pensamiento de corte racional en base a ideas abstractas, estaría muy cercano a lo que propone, ¿cierto?, el paradigma de la epistemología compleja, ¿cierto?, de Edgar Morin, que fue citado en la primera semana de este seminario como uno de los paradigmas inspiradores, ¿cierto?, de esta exposición. ¿Por qué? Porque el pensar en abstracto me hace necesariamente tener la capacidad de comprender a muchas personas que tratan de decir lo mismo de distintas formas y ellos mismos no son conscientes de que están hablando de lo mismo, solo que entre ellos no son capaces de comunicarse porque usan conceptos y no tienen esta facultad de pensar en términos comprensivos, omniabarcantes, que es lo que otorga esta dimensión de la mente. Ahora bien, ¿por qué he desarrollado esto con tanto detalle? Porque esta parte es fundamental. Resulta que este conocimiento, el conocimiento que surge de las ideas abstractas que se producen en el nivel de la mente racional, ¿cierto? O subconsciente, si queremos llamarla de esa manera, tiene también su propio lenguaje. Y el lenguaje característico de este nivel de la mente es el lenguaje de la imagen, es figurativo. Mientras la mente intelectual se expresa a través de conceptos del lenguaje hablado, esta mente racional se expresa a través de la producción de imágenes que están vinculadas a una idea abstracta y que es capaz de integrar distintos conceptos antagónicos y conciliarlos entre ellos. ¿Mm? Ahora, es relevante, porque esto nos vuelve a lo que acabo de señalar con respecto al mito de la Torre de Babel. Se decía, es cierto, que en esa época la humanidad se comunicaba en un mismo idioma, ¿cierto? Nosotros con estas nociones creemos que cuando da a entender eso, lo que está diciendo es que existía la posibilidad de que la humanidad se comunicara en base a un conocimiento de carácter abstracto, ¿cierto? Que se construía en base a ideas abstractas. ¿Y cómo probamos esto? Porque en aquella época los lenguajes que se han descubierto se usaban por esas culturas tienen una característica común y que se ha llamado lenguaje ideogramático. ¿Por qué? Porque cada una de las letras de los abecedarios, ¿cierto?, de los alfabetos, de las antiguas culturas de la humanidad, tienen la capacidad de expresar no un concepto, sino que una idea de carácter abstracto. Así lo podemos ver, ¿cierto?, en ejemplos como el hebreo. Si alguien ha estudiado algo de Kabbalah, sabrá, por ejemplo, que cada letra del alfabeto hebreo tiene un nombre. O sea, expresa, por ejemplo, la palabra casa, costilla, no sé, distintos términos. Y hay todo un relato simbólico en torno a cada letra. Por tanto, las letras son un compendio de información tremendamente profunda, que pueden ser meditadas. Una simple letra puede llegar a provocar, para quienes tienen práctica, estados de expansión de conciencia, porque están vinculadas a la transmisión de ideas de carácter abstracto que le permiten al ser humano comprender la realidad en una manera muy distinta de la que estamos acostumbrados. Eso se produce también con el alfabeto egipcio, con el alfabeto maya, con la escritura china, pero curiosamente también se produce con la figura geométrica y con determinados símbolos que vemos reproducirse a lo largo de la historia de la humanidad en distintas culturas. O sea, en síntesis, estas ideas no serían algo muy distinto de la noción de los arquetipos junguianos de los que hablábamos la semana anterior. Y la forma natural
de expresar este tipo de ideas arquetípicas es a través del uso del lenguaje simbólico. Y la prueba de que la masonería conoce estas teorías es justamente que quienes redactaron los rituales seleccionaron los símbolos y ciertos alfabetos, como el alfabeto hebreo, para utilizar ciertas palabras que son especialmente significativas de una idea que se nos trata de transmitir a propósito de un determinado ritual con un contenido pedagógico específico para cada grado que se nos entrega en la orden. Por tanto, todo este sistema, todos estos análisis que estamos haciendo hasta acá, cada vez van demostrando que la masonería no fue construida sin un conocimiento profundo de toda esta teoría oculta, ¿cierto? Que en este momento estamos tratando de traer a colación para permitir comprender la riqueza, ¿cierto? Que tenemos en nuestras manos a través de la enseñanza que la masonería nos puede entregar, si es que la estudiamos desde el lugar epistemológico correcto, que es lo que estamos tratando de hacer en esta noche. Seguimos con la próxima presentación. Muy bien. Entonces, como para tratar de cerrar un poco la idea de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cierto? La esencia de la metodología docente de la masonería es que a través de la práctica ceremonial, ¿cierto? Y el particular uso de un lenguaje simbólico sirve para transmitir conocimientos no solo intelectuales, que serían los conocimientos que normalmente todos nosotros podemos acceder en nuestras casas, en nuestras escuelas, en la universidad y en la participación en algunas religiones o otro tipo de instituciones de desarrollo personal, sino que nos puede entregar conocimientos de corte abstracto, posibilitando, como ya dije, según las teorías que acabo de analizar, una transformación interna que permita al masón aprender a pensar en abstracto, lo que podría transformar su posición ante el entorno y así poder sacar afuera todas las potencialidades ocultas en su alma, ¿cierto? O sea, lo que nosotros planteamos en el fondo es que hay distintas escuelas como la Rosacruciana, la escuela de yoga y otras tantas, Temple Aditum, Bota, Golden Dawn, en fin, las escuelas iniciáticas normalmente son las custodias de una enseñanza espiritual que, dado el carácter eh, de profundidad contenido en esa enseñanza, han preservado ese conocimiento justamente porque han sabido mantener las claves del uso adecuado del lenguaje simbólico. Y es gracias a ese lenguaje simbólico que esta información de carácter abstracta que nos permite comprender la realidad de una manera mucho más eficiente, ¿cierto? Es posible para los iniciados de estas escuelas. Ese es el gran privilegio que tenemos al estar en la masonería. Por tanto, es lamentable que teniendo este tremendo desafío y esta tremenda herramienta a nuestra disposición, nos conformemos con estudiar el simbolismo masónico solo desde la perspectiva intelectual, solo desde la perspectiva más externa, o sea, nos limitemos a enseñar, tal vez ni siquiera a instruir, ¿cierto? Y cuando instruimos, instruimos desde qué lugar, desde el lugar intelectual o desde el lugar racional. Normalmente vemos que se suele caer en una instrucción de carácter conceptual, pero no hay grandes desarrollos de todo este otro nivel de conocimiento, de ideas abstractas, que son la verdadera joya que se oculta detrás del lenguaje simbólico. Avancemos, hermano. Luego, habiendo hecho todo este análisis de teorías de carácter gnosiológico, entonces lo que corresponde ahora es que profundicemos un poco más en lo que entendemos o cómo comprendemos, ¿cierto?, el concepto del lenguaje simbólico. Ya sabemos que es el segundo, ¿cierto?, de los grandes elementos del método docente. Y el término símbolo, etimológicamente, deriva del latín símbolon, ¿cierto? Y del griego simbolón o símbalo. Es decir, y que significa o se traduce como juntar o comparar. Esto es relevante, porque como dice esta presentación, el concepto nos alude, ¿cierto?, a una cosa sensible que se toma como representación de otra
en virtud de una convención, que por eso se dice que el lenguaje es convencional, ¿cierto? Pero también puede ser que un símbolo represente una información, una idea, un concepto, no necesariamente por una convención cultural, sino porque hay una analogía, ¿cierto?, interna entre el símbolo que se está usando y la idea que intenta representar. ¿Mm? Antes de avanzar en el concepto, ¿cierto?, de símbolo, ya hemos dicho, símbolo es una cosa sensible que representa algo que escapa a la percepción de los cinco sentidos. Es como algo visible que representa algo invisible. Y en la teoría iniciática se ha desarrollado a lo largo de la historia de la escuela iniciática em, distintos niveles de interpretación del símbolo, ¿cierto? Hay propuestas que hablan de un solo nivel de interpretación y que se justifican bajo la premisa o la concepción del principio de mentalismo en el Kybalión, ¿cierto? En la filosofía hermética. ¿Y qué nos dice ese principio? Nos dice que el todo es mente, el universo es mental, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, lo que se podría pensar es que un símbolo, ¿cierto? Como en definitiva cuenta, tiene una existencia que para esa cosmovisión es de carácter mental, y esto para poder explicarlo tendríamos que entrar en nociones de física cuántica que obviamente no son posibles en este espacio de tiempo tan reducido que tenemos, pero si el símbolo es una realidad mental y lo que expresa, ¿cierto?, es una idea abstracta que también es de naturaleza mental, entonces hay un principio de identificación entre el símbolo y la idea como una sola cosa, ¿cierto? Desde esa perspectiva, entonces podemos pensar que todas las interpretaciones que se hagan de un símbolo son igualmente válidas. ¿Por qué? Porque son la forma en que cada uno de nosotros ha comprendido la idea oculta detrás del símbolo. A eso podríamos llamarle el nivel único de interpretación, porque cada persona se conforma con la interpretación que es capaz de hacer de ese símbolo. Pero resulta que a lo largo del tiempo hemos visto en estas escuelas iniciáticas que describen, además del concepto de la unidad del todo o el principio del mentalismo, describen al universo y al hombre como fenómenos multidimensionales. Vale decir que el hombre no solo sería un ser mortal de carne y hueso, sino que tendría una segunda dimensión, que podríamos llamarla la dimensión psíquica. Hay una dimensión visible y la dimensión invisible. Si lo vemos desde la perspectiva del universo, podríamos decir que el universo también sería al menos bidimensional, porque tendría una parte sensorial, que sería la parte física y que podemos percibir con los cinco sentidos, y que habría una parte metafísica, ¿cierto?, que podría estar haciendo alusión a todas las leyes que rigen el universo, desde la ley de gravedad, la ley de la termodinámica, en fin, todas las demás leyes que la ciencia ha ido descubriendo en el tiempo, y serían, ¿cierto?, esa parte metafísica que se ha podido comprobar que existe. Observando la parte física se ha descubierto que existe una parte metafísica. Entonces, desde esa perspectiva, entonces habría la posibilidad de que el lenguaje simbólico tenga al menos dos interpretaciones, una de carácter materialista y una de carácter abstracta, que coincide plenamente con lo que he dicho precedentemente en base a los conceptos de conocimiento intelectual y conocimiento racional. Pero si vamos más allá, hay una evolución en estas líneas epistemológicas, y la que caracteriza la masonería, y la podemos encontrar en la ley del principio ternario, ¿cierto?, que está profusamente explicada en el manual del aprendiz de Lavagnini, nos dice, ¿cierto?, que el símbolo se puede interpretar al menos en tres sentidos distintos. El nivel exotérico o material, ¿cierto?, que sería lo mismo que acabo de mencionar precedentemente, que haría referencia a la parte externa de una información, el nivel esotérico, ¿cierto?, que sería aquello que hace alusión a la parte interna o metafísica, ¿cierto?, y agrega a estos dos niveles interpretativos un tercero. Y ese tercer nivel es el nivel oculto o trascendental. Y lo vamos a analizar a continuación qué significa en detalle cada uno, pero
esa escuela que plantea la interpretación del símbolo en un solo sentido, en dos sentidos al menos, o en dos niveles de interpretación distinta, o esta escuela que habla de los tres niveles de interpretación, todos ellos surgen de como visiones que explican al universo desde una perspectiva unitaria, dualista o ternaria, y al hombre también, como algo unitario, como algo dual o como algo de más de dos dimensiones. Hay una cuarta escuela que es la Kabbalah, y la Kabbalah, en su teoría de la cosmovisión del universo, plantea que existen cuatro grandes dimensiones, eh, siendo la física, la que percibe los cinco sentidos, la más externa de aquellas, ¿cierto? Y a estas dimensiones en el lenguaje popular los conocemos como las dimensiones internas del universo, y sería el astral inferior, el astral superior y el principio causal, ¿cierto? Que son como hablar de tres cielos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, también sabemos que hay otras escuelas que hablan de los siete cielos y los siete infiernos, hay otras que hablan de las 12 dimensiones y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque eso significa que dependiendo del enfoque que tengamos de la realidad, si la realidad para nosotros es solo una, o si la realidad tiene diferentes aspectos más externos y más internos, vamos a poder entonces interpretar el símbolo en más de un solo sentido, cada vez más elevado, más abstracto, más cercano a lo arquetípico. Y este enfoque del universo como cuaternario desde la perspectiva cabalista se avala en una sigla, ¿cierto?, que es propia de la Cábala, que es Pardes. Y Pardes se traduce como jardín y hace referencia al jardín de las granadas, ¿cierto? Y está compuesto por cuatro letras que hablan de los distintos niveles de interpretación de las enseñanzas cabalistas, ¿cierto? Poniendo en el primer nivel las leyendas, en el segundo nivel las interpretaciones, en el tercer nivel las explicaciones, y Sod, que es el cuarto nivel, coincide, ¿cierto?, con este aspecto oculto o trascendental que contendría, ¿cierto?, la enseñanza simbólica de la masonería. O sea, no es solo la masonería la que interpreta los símbolos de distintos niveles, todas las escuelas lo hacen y van a elegir una u otra lectura dependiendo del enfoque cosmológico y antropológico que cada escuela defienda. Eso es lo que quería un poco explicar. ¿Podemos avanzar, hermano? Eh, para ir, a ver cómo estamos en el tiempo, ya me quedan poquitos minutos. Para dejar asentadas las bases de lo que vamos a desarrollar más en profundidad la próxima semana, vamos a recordar lo que he dicho en cuanto a la ley del triple sentido, que sería la mecánica tradicional de la masonería para interpretar el simbolismo, ¿cierto? Y el primero de los sentidos que la masonería nos entrega de un símbolo es aquel que se llama el externo o exotérico. Y normalmente contiene información que uno es posible de enseñar, vale decir, demostrar a través de una simple alegoría o leyenda. Luego, el sentido interno del símbolo, ¿cierto?, requiere, como ya hemos dicho, y coincide con el verbo de instruir, ¿cierto?, una explicación de los fundamentos de esa enseñanza, o sea, la estructura interna que compone una determinada teoría que explica el símbolo y su significado más profundo. Pero el tercer sentido, el sentido oculto trascendental, ¿cierto?, ya estaría en el plano de lo que yo precedentemente mencioné como conocimiento racional o en ideas abstractas. Y como hemos dicho, estas no son posibles de explicar con palabras, porque las palabras implican conceptos y las ideas abstractas solo es posible de transmitirlas en base a figuras. Por tanto, lo que ahí procede es esta guía experta del vigilante que, habiendo meditado, habiendo reflexionado, habiendo expandido su capacidad de percepción por el hecho de haber sido estudiante, ¿cierto?, aplicados de la enseñanza masónica, cuando ya está haciendo una cámara de instrucción, es capaz de inducir al discípulo, ¿cierto?, a seguir estos procesos internos de expansión, de conciencia, de transformación cognitiva que le permitan llegar a tomar contacto con esas ideas que el símbolo en último término contiene.
Si esa experticia no está desarrollada, el proceso educativo en términos iniciáticos va a quedar con deuda con ese hermano, ¿cierto? Y es a eso a lo que estamos tratando de dedicarnos esta noche. Como aval de lo que yo he dicho, quiero compartir una bibliografía. Lo voy a ver que se le haga llegar a los hermanos en un correo que le voy a mandar a nuestros organizadores. Sin embargo, les voy a citar algunos títulos para que los hermanos que quieran ya empiecen a buscar. Hay un libro que se llama La Cábala Mística de John Fortune, que en sus primeros capítulos tiene uno que se llama El Método de la Cábala. Y ahí van a encontrar nociones muy similares a la que yo he mencionado en términos, ¿cierto?, a lo que es el concepto abstracto del conocimiento espiritual. Este mismo autor tiene otro que se llama La preparación y el trabajo del iniciado, un libro muy útil para comprender aspectos más esotéricos de lo que es la iniciación, tanto masónica como en cualquier otra escuela iniciática. Con respecto a los conceptos de analogía y abstracción, un título muy interesante es Tratado Elemental de Ciencia Oculta de Gerard Encausse o Papus. Otro texto igualmente rico en enseñanzas de esta naturaleza es La física, la metafísica en el ritual masónico de Jesse Hook, que mencioné la semana pasada, y otro libro que se llama El Templo de la Verdad o la verdadera doctrina masónica de A. Micha, un autor francés que es duramente crítico, ¿cierto?, de los procesos históricos que ha vivido la masonería cuando se toman posiciones duras con respecto a los métodos docentes que la caracterizan. O sea, la idea de esta conferencia es que no nos caigamos en una sobrevaloración de las doctrinas espiritualistas, porque la espiritualidad desde la perspectiva, ¿cierto?, iniciática, debe partirse estudiando desde una perspectiva racional, o sea, intelectual, cultural. Debe ir acompañado de un desarrollo ético, un desarrollo conductual, pero no se agota ahí. Puede llegar a niveles más íntimos, más abstractos, si el hermano, ¿cierto?, desea ir en búsqueda de una expansión interna de sus procesos cognitivos. Esa es la invitación en la que basamos, ¿cierto?, la presente exposición. Y por último, reitero el texto de Rudolf Steiner, Los principios de la gnoseología para el concepto goetiano del mundo, de Epidauro Editorial. Con esto concluyo la exposición de hoy y trataremos de ser más breve la próxima semana para que alcancemos a agotar el programa que teníamos planificado. Muchas gracias, hermano mío. Bueno, ahora voy a proceder a leer algunas preguntas, hermano Josué. Encantado, hermano. El nombre no lo entiendo del hermano que pregunta, pero dice: ¿es posible hablar de una epistemología particular de la enseñanza iniciática? Si es así, ¿en qué se podría diferenciar con las normas epistemológicas de otras áreas del conocimiento humano? Bueno, yo quiero agradecer esa pregunta, la encuentro maravillosa porque es, creo, lo que hemos tratado de explicar esta tarde. O sea, la epistemología iniciática nos dice que existe la posibilidad, no lo asegura como un dogma, de que la realidad sea multidimensional, ¿cierto? Desde esa perspectiva, la información iniciática tendría también distintos niveles de contenido, ¿cierto? La enseñanza iniciática contendría distintos niveles de información. Esos distintos niveles de información cuadran con la estructura interna de la mente humana. O sea, si la estructura interna desde la perspectiva junguiana, ¿cierto?, se concibe como 4 niveles de funcionamiento de la mente. Si además aceptamos, ¿cierto?, que las dimensiones de la realidad son multidimensionales y podríamos estar contestes en que podrían ser al menos 4 niveles de realidad, resulta al menos paradójico, sorprendente,
que por un lado hayan escuelas que nos digan que la realidad es multidimensional y que podría estar estructurada al menos en 4 niveles de realidad, y que nuestra mente sea considerada como dividida al menos en 4 niveles de funcionamiento de la conciencia humana. Entre ambos dos habría un vaso comunicante que sería los 4 niveles de interpretación de la información espiritual que podrían ser percibidos por cada uno de estos niveles de la mente y que al percibirlo podrían permitirnos constatar la existencia de múltiples dimensiones más allá de la física. Por tanto, para entender esto y lo profundo que podría ser, quisiera contar un pequeño cuentito muy cortito que dice que había un pececillo que vivía en el agua y que vivía todos los días buscando el plancton junto con los demás miembros de su cardumen. Pero resulta que un día sale corriendo porque gritan que viene un tiburón. Y ese pececito, en su desesperación, mueve la aleta de una manera que nunca antes había hecho y accidentalmente sale por encima del agua. Cuando cae nuevamente, ese pez ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque accidentalmente descubrió que más allá de los estímulos que él conocía, de la temperatura, la humedad, los colores debajo del agua, de los animales que habitan en el reino marino, ¿cierto? Descubrió que existía otra dimensión con aromas, con colores, con temperatura, con viento, con un sinfín de estímulos que él en su realidad no puede comprender. Si eso para los demás miembros de la especie de las criaturas que viven en la Tierra es una realidad, una posibilidad, ¿por qué no podría funcionar igual para nosotros? ¿Quién puede negar a ciencia cierta que no existen otras dimensiones? Entonces, la ciencia iniciática cree tener fundamentos lógicos, racionales, ¿cierto? Más que sólidos para plantear la hipótesis de que la realidad sea algo multidimensional. ¿Qué pasaría con ese pez, cierto, si vive esa experiencia? Se volvería dos posibilidades. O un loco, una anacoreta, ¿cierto? Porque si él cuenta esto a los demás peces, lo van a tildar de loco, ¿cierto? Les va a dar miedo y lo van a tratar de proscribir porque va a amenazar la forma en que esos peces se organizan a diario, porque ellos carecen de la información que él posee. O lo otro es que pasaría a ser el líder de ese cardumen y sería el guía que permitiría que todos estos peces tengan mayor información que les habilitaría una forma de vida muy distinta que la que han sido capaces de desarrollar hasta ahora. Entonces, la pregunta es, ¿las escuelas iniciáticas qué tipo de fenómenos representan? ¿Representan al loco, a la anacoreta, o representan al promotor de la evolución de la humanidad? En mi experiencia, o sea, en mi creencia personal, ¿cierto? Yo pienso que las instituciones iniciáticas han sido las causantes de la evolución de las sociedades. Y desde esa perspectiva, ¿cómo se explicaría ese fenómeno? Justamente porque contiene información que solo los iniciados tenían acceso y que gracias a esa información permitieron que las sociedades tuvieran todos los desarrollos y logros que han tenido hasta el día presente. Y si eso es real, si esa hipótesis es efectiva, hoy día habría que preguntarse entonces cuál es la responsabilidad que tenemos con la sociedad como iniciados, al ver la vida que estamos llevando como sociedades y nosotros con estos conocimientos no tomar partido, ¿cierto?, en apoyar a la humanidad a superar los conflictos que aquejan al planeta. Creo que con eso he contestado por qué es tan valiosa la epistemología iniciática, en mi opinión personal, hermano. Gracias, hermano Josué. El hermano Christopher Brick. Sí, esto es una cosa que hay que aclarar porque muchos se pueden confundir. Y yo sé que usted lo va a hacer muy bien. Si todas las interpretaciones del símbolo son válidas, ¿cuál sería la idea de comunicar una idea a través de este? Si finalmente su interpretación puede estar sujeta a la subjetividad. A ver, efectivamente, los seres humanos, ¿cierto? Somos individuos y tenemos un nivel de evolución personal cada uno de nosotros. Por tanto, entiende la realidad desde el lugar en que cada uno de nosotros es capaz de hacerlo, en base a los 5 sentidos y con ciertos filtros interpretativos que en parte nos han sido transmitidos por nuestra educación,
por nuestras experiencias personales, nuestros traumas. Podríamos incluso hablar de la herencia. Acuérdense que el carácter y el temperamento son dos componentes de la personalidad. El temperamento viene por la vía de la herencia genética y también interfiere en nuestros procesos nociológicos. El carácter es lo que desarrollamos a través de la educación y la formación personal. Entonces, efectivamente, todo ser humano tiene la posibilidad de tener un registro interno de la experiencia, ¿cierto? Y nadie puede decirle a esa persona que lo que él siente no es legítimo. O sea, supongamos que una persona a mí me lastima, y resulta que esa persona me va a decir, pero yo no te quise lastimar. Si te lastimé, no puede ser mi responsabilidad, porque yo no tenía esa intención. O sea, porque tú no tenías intención de lastimarme, quiere decir que mi dolor no es legítimo, que no tengo derecho, por ejemplo, a que me pidas disculpas. Claro que tengo derecho, porque mi registro de la realidad es legítimo porque es lo que yo soy, en definitiva, hoy día, ¿cierto? Pero eso puede mañana cambiar. ¿Y cómo cambia? Incorporando elementos que amplíen mi capacidad de interpretar la realidad, ¿cierto? Entonces, nadie dice, ¿cierto?, que tengamos que todos interpretar la realidad de una sola forma, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que si desarrollamos, además del pensamiento, ¿cierto?, analítico, crítico, que es propio del ser humano, un pensamiento más abstracto y elástico, vamos a tener, ¿cierto?, la posibilidad de responder a la realidad con nuevas pautas de conducta que amplifican inmensamente mis posibilidades de realización personal, porque yo ya no voy a estar repitiendo las mismas pautas conductuales que son la causa de mi fracaso, de mi sufrimiento, de la conservación de patrones y de repetición de experiencias. Entonces, en el fondo, nadie dice que tengamos que volvernos dogmáticos. Lo que sí estamos pidiendo que en caso de aceptarse estas propuestas epistemológicas, tratemos de abrir nuestra mente a ver las enseñanzas desde un nivel más abstracto, porque eso a la postre va a ampliar nuestros niveles de posibilidad de desarrollo personal. Esa es la teoría, esa es la teoría. Ahora, cada cual tiene, a partir de este momento, la oportunidad de poner a prueba la teoría y ver qué también le resulta para su propio desarrollo personal. Aquí no se impone nada, se está invitando a. Esta metodología es una invitación y aquel que no quiera usarla, nadie va a saber siquiera si la usa o no, porque estos son procesos personales. Yo no sé si contesté bien la pregunta, si habré satisfecho la duda del hermano Eduardo. No le escucho nada, mi querido hermano. Está con su micrófono No lo apagado. vamos a saber ahora. El hermano Ángel González pregunta, si ubicamos a la masonería dentro del paradigma propuesto como complejidad, que yo en lo personal lo trasladaría a lo transdisciplinario, atendiendo a la propuesta de Maturana, podríamos Bien. configurar una matriz epistemológica propia, con visiones ontológicas, axiológicas, pero en cuanto al método, ¿dónde lo ubicaríamos? La verdad es que no logro entender bien la pregunta, porque sí, estamos de acuerdo. Yo creo, me inclino a adherirme plenamente a lo propuesto en cuanto que las escuelas iniciáticas tienen una epistemología propia que puede integrar o ser denominada de complejidad, o como decía el concepto de Maturana, que no recuerdo cuál fue específicamente el término que ocupó. Pero sí, claro, podemos estar de acuerdo en que son paradigmas compatibles con el tipo de enseñanza que la orden tiene. Ahora, el método qué nombre va a llevar, la verdad es que no sé qué tan importante puede ser calificar al método bajo a un rótulo, si lo que aquí importa, por lo menos a mí en lo personal, más que denominarlo, es entender cómo funciona y tratar de ponerlo a prueba para ver si estas nociones efectivamente pueden comprobar el logro o pueden facilitar el logro de ciertos resultados que me ayuden a desarrollarme. Entonces, no sé qué nombre técnico habría que ponerle al método docente de la masonería. Lo que sí, yo estoy tratando de escribir algunos de los elementos que creo que forman parte de ese método y que creo que con esos elementos podemos tratar de sacarle un poquito más de partido a las enseñanzas que la orden nos ofrece. Esa sería mi respuesta. Es bastante humilde, pero no soy capaz de decir nada más al respecto. Gracias, hermano Josué.
El hermano Simón dice, a mi entendimiento, los tres sentidos podemos relacionarlos a los 3 grados, por lo que usted explica. Es decir, el primer grado, el primer sentido, que sería el exotérico, y así sucesivamente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es una forma de leerlo. A ver, yo creo que si uno lo piensa bien, por ejemplo, hablemos de los 3 temas que se hablan en cada grado, ¿cierto? De dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Nos está poniendo temas de investigación diferentes, ¿cierto? El cosmológico y el antropológico, ¿cierto? Eh, o sea, el cosmogenésico y el antropogenésico sería el aprendiz. El cosmológico y antropológico sería, ¿cierto?, el del compañero, que iría a quiénes somos o qué es la realidad o el universo, y por ende el de maestro sería, ¿cierto?, para dónde vamos. Y efectivamente, cada uno de esos temas pareciera ser más abstracto que el anterior. Por tanto, sí creo que la enseñanza de cada grado difiere respecto a la otra, y bien podríamos pensar que en el grado de aprendiz la enseñanza es más exotérica y pareciera estar más inclinada a un desarrollo de carácter moral, ¿cierto? De revisar mi conducta, de la forma en que vivo. En un segundo grado podríamos ver que las enseñanzas tal vez van más enfocadas a nociones de carácter psicológico, al autoconocimiento, la autorregulación emocional, y el tercer grado podría ir más a la base, ¿cierto?, de replantearnos estos paradigmas de carácter ideológico, ¿cierto?, que durante la vida profana fuimos asimilando. Revisar mis conceptos del bien, de la inmortalidad del alma, de la noción que tengo de Dios, de cuál es el propósito de la existencia humana, cuál es la naturaleza de la muerte. Sí, sí, yo creo que hay algo de eso también, pero eso no excluye que todos los hermanos puedan interpretar cada enseñanza simbólica que se les entrega, al menos desde estos 3 niveles, ¿cierto?, interpretativos distintos. Gracias, querido hermano. El hermano Raúl Pichara, según usted, ¿qué forma puede ser más efectiva en la entrega del conocimiento? ¿En cámara o el aporte de todos los hermanos compartiendo conocimientos para incentivar al buscador que todo masón debe alentar en su yo interior? Bueno, yo creo que la masonería en ese sentido tiene muchísimas herramientas que pueden ser muy bien utilizadas. O sea, el ritual tiene toda una construcción que no está hecha por capricho. Tiene colores, tiene símbolos, cada color, cada símbolo, cada parlamento conlleva, ¿cierto?, información que puede ser meramente intelectual, moral, psicológica, y también puede ser espiritual, puede repercutir hasta en lo más íntimo de nosotros, ¿cierto? Decíamos la semana pasada que el ritual tiene unas dimensiones de carácter espiritual también, no solo como desde la perspectiva racional se justifica la ejecución del ritual como medio de transmisión de conocimiento y herramienta educativa, sino que también pareciera que hay una teoría más de tipo, ¿cómo podríamos llamarlo?, sacramental, más de tipo teúrgica, más de tipo mágica, mística, ¿cierto?, que pareciera indicar que la celebración de rituales ayudan a desarrollar niveles de conciencia en las personas que lo hacen más receptivos a este tipo de ideas abstractas. ¿Ah? Es como hablar un poco de los estados catárticos, de los estados, ¿cierto?, de conciencia alterada, y la práctica de rituales pareciera ayudar a fomentar esos niveles, y esos estados de conciencia parecieran estar directamente relacionados con la capacidad de comprender la realidad desde otro nivel. Entonces, ahí tenemos ya ideas bien profundas. Con respecto al intercambio de los hermanos, los intercambios, yo no creo que haya una gran diferencia entre una cámara de instrucción, entre que yo lea una plancha y los hermanos hagan su aporte a la plancha, en el sentido de que todo es valioso, ¿cierto? Ahora, se supone que cuando estamos en una cámara de instrucción, lo que nos enseña el vigilante debiera tener un poquito más de fundamento que las opiniones que se vierten, ¿cierto?, respecto a un trabajo en una plancha, porque en ese debate o en ese coloquio que se produce van a haber niveles
muy poco documentados, que son los de los hermanos más inexpertos, van a haber algunos con un poco más de experiencia, van a haber hermanos con mucha experiencia, pero se supone que cuando estamos en una cámara de instrucción, el hermano que nos da instrucción es lejos un hermano notablemente calificado para esa tarea. Por algo es el vigilante de la logia, es el profesor de los aprendices, el profesor de los compañeros. Entonces, claro, en términos de herramientas, las dos sirven, pero debiera haber una diferencia de calidad entre una instancia y la otra. Con mayor razón si el hermano vigilante ha desarrollado investigaciones de metodología de este tipo para poder hacer mejor su tarea. Pero siempre con la limitación, como he dicho, de que hay un nivel de la información iniciática que no es posible de ser transmitida. Solo se puede estimular el desarrollo de ese tipo de comprensión por parte del vigilante cuando conduce adecuadamente los procesos de transformación de su cámara, ¿cierto? Ese es el nivel oculto trascendental. Solo se puede transmitir en base a imágenes, o sea, yo puedo presentar símbolos, puedo explicar algunos conceptos, pero la idea es que yo sea capaz de inducir preguntas, reflexiones en el propio discípulo, en el propio aprendiz, que le permitan tomar contacto con esas ideas abstractas que están en el símbolo y que solo uno es capaz de descubrir, porque eso no se nos puede enseñar. Por algo se llama oculto trascendental. Gracias, querido hermano. La hermana Cecilia Quesada. Respecto de las formas de transmitir el conocimiento, ¿cuál debería ser una adecuada evaluación para saber si el instructor pudo educar al instruido? Voy a, voy a contestar algo que es súper poco académico, pero me voy a excusar. Como yo sigo una línea que se llama la corriente de la Cábala Jasídica. Para mí la Torá tiene un valor muy importante. Eh, y desde esa perspectiva, tanto en la Torá como en el Nuevo Testamento, uno puede encontrar ahí resabios de tremenda profundidad filosófica y moral, enseñanzas muy elevadas en ese texto. Y hay una que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo creo que, esto me lo enseñó a mí un maestro que tuve yo en la logia de emulación, que honro su memoria, mi querido hermano Nelson Morales, que descansa en el Oriente Eterno. Él fue un tremendo maestro para mí y él me enseñó eso, o sea, me dijo, si tú quieres ver qué tanto has aprendido masonería, mira los resultados que tienes hoy día en tu vida y compáralos con los que tenías antes de iniciarte en la orden. ¿Eres la misma persona? Y claramente yo siento que no. Yo siento que he cambiado, eh, siento que he logrado algunos desarrollos éticos, de sensibilidad, de valores, de servicio al prójimo, que a lo mejor antes no habría sido capaz de tener. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que uno mismo se tiene que evaluar. No creo que haya alguien que esté facultado para evaluarnos, porque si estamos hablando de los procesos internos del alma humana, ¿quién puede saber lo que está pasando en el corazón de cada uno de nosotros? Pero por lo menos estas doctrinas nos permiten tener un termostato que sondee el nivel de vibración que estamos siendo capaces de desarrollar al interior de nosotros mismos. Creo que por ahí va, en mi opinión personal. Creo que las evaluaciones pueden ser formales solamente y cumplen para cierto tipo de objetivos muy puntuales del currículum, pero hablar de una evaluación integral, creo que no hay nadie que esté capacitado para hacerlo, salvo el propio hermano en la orden. Gracias, hermano. El hermano Cigar Vélez, de Venezuela, pregunta, ¿existe una transmisión del linaje durante el proceso de docencia masónica tal cual ocurre durante la consagración al final de la ceremonia de iniciación? Yo creo que no. Si estoy entendiendo bien la pregunta, yo creo que no. Porque la docencia normalmente se construye en base a las herramientas que se han entregado y los hermanos pueden haberlas recibido, haberlas comprendido o no haberlas comprendido. Entonces, ¿cómo garantizamos que la docencia se replique
de la misma forma en que yo la recibí, va a depender mucho del nivel de comprensión que yo fui capaz de desarrollar. Entonces, no creo que haya una, una continuidad garantizada, ¿cierto? Ni estándares de calidad que se puedan evaluar. Sí creo que hay tradiciones, po. O sea, si nosotros pensamos en nuestra emblemática logia madre Pléyades 33, la forma en que se hacía la docencia cuando yo era aprendiz, era, tenía toda una mística, todo un carisma. Mi primer trabajo, no sé si se acuerda el hermano Héctor, siendo aprendiz, fue hacer una exposición sobre la religión de los Vedas en la India. Yo tenía 22 años y jamás había escuchado lo que eran los Vedas. Era un tremendo desafío. Y aprendí de mitología y me di cuenta que me encantaba la mitología y me enamoré de la mitología y hasta el día de hoy sigo investigando mitología. Entonces, yo creo que en el fondo esas tradiciones de la logia son una de la parte fuerte de la logia, ¿no? Tenemos como un alma de grupo. Nos gusta este tipo de docencia, nos gusta este tipo de parafernalias para los exámenes, nos gusta tratar a los hermanos con este tipo de rigidez, disciplina, para fortalecer su carácter. Yo creo que eso es bueno. Ahora, cuando se cae en abuso, siempre es bueno también que haya un clima fraterno que permita estar atento a no caer en desvarío. Creo que las logias son todo lo que pasa en la logia, docencia, todo. Desde el momento que nos fumamos un cigarrillo en el patio mientras esperamos el ágape, cómo terminamos los ágapes, si los terminamos en buenas condiciones, en malas condiciones, éticamente hablando, todo eso forma parte de la experiencia de la logia y que es claramente algo que no pasa en ninguna otra parte del mundo que dentro de una logia. Es algo maravilloso. Gracias, hermano. El hermano Dante Orellana. El exceso de racionalidad, de códigos y normas masónicas de cumplimiento estricto nos han alejado del mundo simbólico sagrado del convivir cotidiano. La solución podría ser penetrar en el sentido oculto trascendental del simbolismo de códigos. A ver, yo creo que ahí hay afirmaciones que yo no comparto, ¿ah? Porque, a ver, él está hablando, ¿cierto?, del exceso de racionalidad. Mm, ¿Y quién dice, por ejemplo, desde esta perspectiva, lo que estábamos discutiendo hace poco, que las tradiciones ancestrales no eran racionales? ¿Cierto? O sea, si vamos a usar los términos en el vocablo que explicamos, ¿cierto?, precedentemente, lo racional es lo abstracto, lo espiritual. ¿Cierto? Entonces, primero pongámonos de acuerdo de qué estamos entendiendo cuando decimos el exceso de racionalidad. A lo mejor el exceso de intelectualidad. Bueno, yo creo que el exceso de intelectualidad también existía en el pasado. ¿Cómo pensamos que se justificaba, por ejemplo, el sacrificio de una persona en el Imperio Maya? Si yo no soy bueno para la historia, pero creo que son las guerras floridas las que desarrollaron los aztecas, me parece que fueron los aztecas, que perseguían a otras pequeñas tribus más pequeñas que ese imperio y los sacrificaban a sus dioses. ¿Cómo se justificaba eso ante el pueblo? También habían discursos que avalaban ese tipo de prácticas. Entonces, poner, no sé, a una manifestación de la religiosidad por encima de lo que somos hoy día, o ponernos nosotros hoy día por encima de la forma de religiosidad que hubo en otra época, la verdad es que no satisface lo que yo entiendo que la masonería persigue. Porque en la historia de la humanidad han habido religiones que han sido tremendamente oscuras y a lo mejor no tenían discurso, pero hacían cosas más terribles que lo que se puede provocar a través de un discurso católico, antisemita o no sé qué, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva no concuerdo con lo que plantea el hermano en términos de cómo usa los conceptos, pero sí estoy de acuerdo con que claramente cualquier opción de formación del ser humano que contemple, que incorpore la parte más profunda, ¿cierto? La parte del desarrollo íntimo, ese sensorium interior
que habla de Karl Hausen en La nube sobre el santuario, y que le habilite a transformarse desde dentro hacia afuera como una opción personal, no como una obligación porque me lo imponen o porque la sociedad me exige que yo sea una buena persona, sino que yo sea capaz de ennoblecerme porque yo decido, ¿cierto?, vivir desde ese lugar porque me satisface conforme a lo que yo espero de la vida, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que la masonería trata de invitarnos, y no dogmáticamente, sino como una tremenda escuela de persuasión, pero una persuasión racional, fundada, democrática, librepensadora, respetuosa de los derechos humanos. O sea, yo creo que estamos tratando de hacer la gran opción para la humanidad, porque en distintas escuelas que hoy día existen, parte de estos componentes no están presentes, de estos componentes de carácter ético, de procedimientos o nosológicos, se han ido perdiendo en el tiempo. Y la idea es que en la masonería tratemos de conservarlos por el beneficio de nuestra propia institución y de nuestros miembros. Gracias, hermano Josué. El hermano Michel Correa pregunta, ¿cómo evitamos en el proceso de enseñar nuestros miedos y prejuicios? Ah, qué buena pregunta. Mira, desde una de las escuelas que a mí me gustan, que es la que mencioné, ¿cierto? La escuela jasídica. En la escuela jasídica hay un autor que se llama el rabí Isaac Gisborne, que él tiene un tratado que se llama Psicología y Kabbalah, y aplica la enseñanza de la Kabbalah a una especie de psicoterapia. Y él plantea, ¿cierto?, que para poder superar los conflictos humanos, la Cábala invita al paciente a desarrollar 3 movimientos de conciencia distintos, que llama sumisión, separación y endulzamiento, que tiene mucho que ver con lo que yo creo que se debería enseñar en los 3 grados de la orden. Sumisión, o sea, vale decir, tratar de dejar de alimentar al ego. Separación, desarrollar el sentido de la discriminación, eh, y revisar lo que yo considero que es bueno y por qué creo que es bueno y qué tan justo es que yo considere que eso es bueno y por qué yo considero que lo otro es malo. Ese proceso introspectivo sería la separación. Y el endulzamiento tiene que ver con eso que habla la educación, de transformarme internamente y ser capaz de salir de una forma nueva, completa, un 2 veces nacido, un iniciado, un vuelto a nacer, ¿cierto?, al mundo. Ajá. ¿Me podrías repetir la pregunta para cerrar la idea, hermano? Perdona. Dios santo. Perdón. ¿Cómo evitamos en el proceso de enseñar nuestros miedos y Ya. prejuicios? Entonces, el broche de oro de esta teoría es que dice que el terapeuta que va a trabajar con una persona tiene que ser capaz él de desarrollar estos 3 estados de conciencia internos antes de iniciar la terapia. O sea, para que yo no traspase al otro todas mis imperfecciones humanas, tengo que hacer un trabajo previo de bajar mi ego, ¿cierto? De reconocer lo que puedo y no puedo hacer, y tratar de entregar mi mejor versión en el proceso terapéutico. Yo creo que por ahí un poco va lo que nosotros como vigilantes deberíamos tratar de ser siempre conscientes de que tenemos una tremenda responsabilidad, que lo que estamos transmitiendo puede influir para bien o para mal en la vida de nuestros discípulos. Entonces es una cuestión súper delicada y hay que estar ahí refrendándose permanentemente para no contaminar el proceso educativo que queremos desarrollar, claramente. Muchas gracias. Y La disculpa, hermana por Olga favor, Juan Camacho, Eduardo. no está bien. La hermana Olga Camacho pregunta, ¿podemos hablar de una masonería vivencial haciendo a un lado alguno de los 3 componentes de la herramienta educativa, esto es, enseñar, instruir y educar? La verdad es que, a ver, el concepto vivencial me queda como un poco difícil de comprender. El ser humano aprende a través de sus vivencias. Y si la masonería es una escuela, claro, efectivamente, el componente vivencial forma parte del proceso educativo que la masonería entrega. Pero si vamos a entender lo vivencial como sinónimo de la práctica y la práctica divorciada del aspecto teórico,
La verdad es que ahí yo estaría en desacuerdo, porque acabamos de analizar en la clase anterior y en esta clase teorías que no han sido inventadas por mí, que cuadran muy, según mi opinión personal, muy bien para explicar los elementos de los que se compone, ¿cierto?, la tradición masónica. El ritual, el uso de símbolos, y hay teorías que explican cómo funciona el ritual, por qué funciona, por qué se usa el símbolo, cómo se interpreta el símbolo. Eso no se aprende por la simple práctica. Ahí hay unas teorías que se tienen que transmitir de manera adecuada para que esas teorías sean integradas por los hermanos y esas teorías modifiquen mi forma, ¿cierto?, de comprender la realidad y la enseñanza que la orden me entrega, pero más importante aún, me modifiquen en la medida de habilitarme para que yo pueda ayudar a transmitir esta misma enseñanza a los que vienen. Entonces, si vamos a pensar que la masonería es solo la parte operativa, práctica, y que se puede ser un buen masón simplemente conformándome con las interpretaciones personales que yo hago, sin recibir ningún tipo de ayuda de los vigilantes, de los maestros, de las teorías, entonces la verdad es que todo lo que define la masonería como que se caería, perdería sentido. No entenderíamos por qué tenemos que dividirnos jerárquicamente en aprendiz, compañero, maestro. Si la masonería es experiencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo evaluar el grado de avance del hermano si todos están teniendo experiencia dentro de la orden? ¿Cómo sé yo cuál de ellos se adecua más al método iniciático y cuál no? Por los resultados. Y los resultados son los que permiten que un hermano pase de una clase a otra, porque se le entregan más responsabilidades según los logros que ha demostrado tener. Y lo mismo pasa con los grados capitulares. Entonces, creo que el sistema masónico está organizado jerárquicamente y en base a leyes metodológicas y epistemológicas que deben ser protegidas, y nociones como esta, si es que se están entendiendo de la forma en que yo la estoy entendiendo, amenazan con la continuidad de la tradición masónica y de la esencia del proceso iniciático. Entonces, creo que ojalá yo esté equivocado y esté malinterpretando a la hermana, pero si se piensa que en la masonería se va a aprender por una mera experiencia personal, subjetiva, sin que sea capaz de transformar yo los elementos con los que interpreto la realidad, entonces la verdad es que no veo cuál es el propósito de permanecer en la orden. Perfecto, muchas gracias. Hermano Alexis Saldumbide, ¿podemos pensar que el horizonte interpretativo de un iniciado determine el proceso de docencia? No entendí, Juan Eduardo. Ya, es que tiene una explicación después, pero te lo voy a leer de nuevo. ¿Podemos pensar que el horizonte interpretativo de un iniciado ¿Mm? determine el proceso de docencia que se va a aplicar? Es decir, su conocimiento previo, sus experiencias previas, su ¿Mm? disposición, limiten su capacidad para acceder a un proceso educativo. Claro que sí, po, claro que sí. ¿Me escucha, Juan Eduardo? Sí, ya. Muy bien, Sí, sí, claro que sí, po, o sea, por eso la idea es que nosotros apuntemos a nivelar para arriba y no para abajo. La idea es que estudiemos estas herramientas, las comprendamos, las integremos. Cuando somos aprendices, cuando somos compañeros, somos maestros, ¿cierto? Tengamos estas teorías como ayudas para ir comprendiendo mejor la enseñanza masónica y ampliar nuestras capacidades de asimilación, de conocimiento, de transformación personal, cosa que cuando lleguemos a ser maestros estemos en un buen lugar para poder hacer un buen trabajo con los hermanos que vienen, ¿cierto? Si los hermanos renuncian a este desafío de transformación interna, difícilmente van a estar habilitados para poder facultar a sus discípulos, cuando les toque enseñar a alguien, a desarrollar procesos que ellos mismos no han sido capaces de conseguir. Mira, hay una frase que se aplica más bien en un sentido esotérico, ¿eh? Pero que yo creo que también calza en esto, que a lo mejor ahí sí estoy respondiendo una pregunta que se me hizo antes, que tal vez no la entendí desde ese lugar. Se dice que nadie puede entregar lo que no posee, ¿cierto? Entonces yo creo que sí, hay una posibilidad
que no es garantía, pero que puede ser, que el hermano que conquista ciertos niveles de transformación personal está mejor habilitado para transmitir esa herramienta a los hermanos que vienen, y si los hermanos que vienen llegaran a estar en condiciones de aceptar esa herramienta, de entenderla, aplicarla y alcanzar esas mismas transformaciones que su vigilante les quiso fomentar, se puede establecer un círculo virtuoso. Se puede. Sería lo ideal. Pero hay muchos Ya. factores que amenazan con que eso no se cumpla. Porque también se puede dar el fenómeno contrario del círculo vicioso, que el vigilante, que el aprendiz no comprendió bien porque no tuvo un buen maestro, o porque él no era un buen aprendiz, cualquiera de las dos razones, y que cuando llega a ser maestro tampoco haya podido asimilar mucho conocimiento y tampoco está en condiciones de entregar mucho conocimiento a sus discípulos, y desde esa perspectiva las generaciones y generaciones van a ir olvidando, ¿cierto?, la pureza de esta enseñanza, y por ende vamos a verlo en los resultados que se van produciendo en la interacción entre los miembros de la logia. Cuando si aplicamos la regla de evalúalo por los frutos y vemos una logia que tiene todos los años guerras campales entre los de chaqueta roja, los de chaqueta azul, por el candidato que quieren llevar a la venerablía, y si eso es como la razón de ser de la existencia de la logia, estar esperando el final de año cuando vienen las elecciones y ver quién se impone al otro, si eso es la masonería, la verdad es que ahí uno podría pensar que todos estos procesos formativos espirituales no se desarrollaron de manera correcta, porque se supone que debería ser lo que menos importa. Si todos somos iguales, ¿cierto? Porque nos hemos ido igualando en fraternidad y hemos ido sumando fuerza. Si un hermano es elegido venerable y flaquea, cuenta con todos los hermanos de la logia para suplir su falencia. Cuando hay un clima fraterno, de amor fraterno, porque la misión es más grande que cualquiera de nosotros. La misión es por la humanidad que viene a nuestras puertas buscando ayuda. Entonces, por eso creo yo que, que la evaluación de los resultados, de los climas que se viven en la logia, nos dice mucho de cómo se están dando los procesos, tanto docentes como de transformación interna, que debiéramos ser capaces de fomentar en nuestros miembros, creo yo, en mi opinión Muchas personal. gracias, hermano José. El hermano Javier Zapata. ¿Existe alguna razón demostrable para creer que en la composición de los rituales masónicos han influido corrientes de pensamiento cabalista, alquímico u ocultista? ¿Puede dar un ejemplo de esa influencia? A ver, ¿por qué la masonería universal utiliza ciertas alegorías que son parte de los elementos esenciales de la docencia? ¿Ya? Ciertas alegorías, me refiero a ciertas leyendas. ¿Por qué utiliza símbolos? ¿Por qué utiliza, curiosamente, preeminentemente el lenguaje hebraico, que es uno de los lenguajes de mayor contenido ideogramático que se conoce? ¿Por qué utiliza ese lenguaje? ¿Por qué no simplemente ocupa las palabras en inglés? ¿Por qué no las ocupa en francés? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué hacen uso de un lenguaje ideogramático? ¿Por qué hacen uso del lenguaje de símbolos? ¿Por qué tenemos una nomenclatura de colores para definir los procesos espirituales que cada hermano va a vivir en los distintos grados? Cuando uno estudia la Kabbalah, se da cuenta que la Kabbalah, ya mencioné, tiene una cosmovisión del universo que habla de 4 dimensiones. Y bien podríamos llegar a concluir que los símbolos de cada grado hablan de las leyes que rigen cada uno de los 4 planos en los que está dividida la creación desde la perspectiva cabalista, por decir algo, ¿cierto? Eh, el Gadu, ¿cierto? Grande arquitecto del universo, tiene 4 letras, Gadu, ¿cierto? Y el tetragramatón son 4 letras, Yod Hei Bau Hei. O sea, qué curioso. ¿Por qué escogieron esa sigla para emular una palabra que en hebreo representa un tratado cosmológico completo
en base al valor del número 4, la ley de la divina tetractis pitagórica. O sea, hay tanto material inserto dentro de la masonería a nivel de simbolismo geométrico, matemáticas sagradas, del lenguaje hebraico, de los símbolos que se ocupan, de la nomenclatura de colores, de las leyendas que ocupan. Claramente eso no fue posible hacerse y que coincida tan al pie con las enseñanzas más tradicionales de la escuela cabalista, de la escuela cierto teosófica cristiana, de la escuela alquímica, a no ser que haya sido compuesto por gente que tenía estos conocimientos. Y de hecho, Elías Ashmole era, y nadie lo discute, miembro de una orden rosacruciana. Pensemos, ¿cuándo surge el Real Consejo de Ciencias de Londres? La Sociedad Real de Ciencias de Londres, ¿cuándo nace históricamente? O sea, entre que aparece la masonería especulativa y que surge este Consejo Real de Ciencias de Londres, por ejemplo, pensemos en América Latina, 100 años después surge la Sociedad de la Igualdad, ¿cierto? O sea, claramente hubo acciones sociales que estaban patrocinadas por gente que venía con conocimiento hermético desde el Renacimiento, organizándose para aportar esos conocimientos y ponerlos al servicio de la sociedad. Y así, en esa época, es como se crean los rituales de la masonería. Para cerrar este punto, vale recordar que hay un rito masónico egipcio en Italia que es atribuido a Cagliostro, ¿cierto? Y que él se inclinaba por una línea helénico hermetista, o sea, alejandrino, términos de filosofía y de culto esotérico, y sin embargo los hermanos Bedarride, ¿cierto?, toman las enseñanzas de Cagliostro y la adaptan a un sistema de corte judaico, porque ellos eran judíos, y en esa versión del ritual se incorporan elementos más, superando la influencia alquímica, para incrustar elementos esencialmente de la cábala, porque ellos eran judíos. Entonces, claramente hay evidencia más que sobrada para establecer que la masonería se puede interpretar mucho más profundamente si se tiene como complemento de la interpretación masónica escuelas como la astrología, la alquimia y la cábala, y el hermetismo egipcio. Absolutamente se le puede sacar mucho mejor partido a la enseñanza, porque en base a esa escuela es que se compuso el ritual masónico, creo yo. Gracias, hermano. Gabriel Llanos pregunta, ¿la pedagogía académica se aboca a la conciencia objetiva o autoconciencia? En cambio, la pedagogía masónica se enfoca en la subconsciencia del candidato, ser iniciado. ¿Qué herramientas pedagógicas debería desarrollarse si se pretende hacer una diferencia en el proceso educativo y de instrucción? Ya, en primer lugar, esa afirmación yo no la comparto y esto voy a anticiparme un poco, pero hay una enseñanza dentro del simbolismo masónico, ¿cierto? Que está en el Magíster de la Bagnini en el primer grado y está en la obra de Oswald Ward, ¿cierto? Que nos explica que una de las interpretaciones que se puede hacer de la escuadra y del compás con la Biblia en el ara sobre el piso mosaico tiene que ver con procesos nociológicos explicados simbólicamente, ¿ya? Entonces, de esa perspectiva, la escuadra representaría las funciones de la mente intelectual que piensa en conceptos. Y los conceptos ya decimos que son juicios de la realidad. Y esos juicios pueden ser a favor o en contra de la realidad, vale decir, conceptos de placer o de agrado o desagrado. Juicios valóricos de la realidad. Entonces, nosotros cuando vamos interpretando la realidad vamos emitiendo juicios y esos juicios clasifican la experiencia que tenemos entre si me agrada o no me agrada. Eso podría ser, ¿cierto?, el enfoque rígido de la escuadra. Y así lo explica o lo da a entender el Magíster de la Bagnini. Como contrapartida está el compás, y el compás se dice que representa las obras del espíritu, vale decir, representaría entonces este otro nivel de la mente que piensa en ideas abstractas. ¿Y qué dijimos que era la idea abstracta? Aquellas que son capaces de reunir entre sí conceptos antagónicos. Y eso se ejemplifica por la flexibilidad del compás que puede juntar las puntas, o sea, conciliar los pares de opuestos antagónicos, aparentemente, en ideas que puedan reconciliarlas. Entonces, desde esa perspectiva,
tomamos el tercer elemento, que es la Biblia, y que simbólicamente representa las leyes de la creación, así se le traduce en algunas interpretaciones, entonces podemos entender que se necesitan las facultades del intelecto, pero no son las únicas que sirven. Que sumadas a las del intelecto se suman las facultades racionales y que entre ambas dos, por eso se juntan y se van entrelazando, permiten al hombre descubrir, ¿cierto?, las realidades ocultas del universo y las leyes que la rigen, ¿ya? Esa es la teoría nociológica iniciática claramente explicada en el manual del Magíster de la Bagnini para primer grado. Esto no es una invención mía. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sobre esa epistemología, facilitar al hermano el desarrollo de una lógica analítica y de un pensamiento abstracto, ambos dos como parte importante de su trabajo de transformación personal, es lo que permite garantizar un buen estándar de docencia dentro de la orden, creo yo. Y para eso se tienen que desarrollar herramientas. Yo no soy pedagogo, pero me imagino que en nuestra orden habrán notables pedagogos que nos podrán ayudar a estimular tanto el pensamiento abstracto como el pensamiento concreto, porque ambos dos se necesitan a la hora de revisar las interpretaciones que yo me estoy haciendo de la realidad y las justificaciones que me doy de lo bueno y lo malo que he hecho en mi vida. Gracias, hermano Josué. Llegamos hacia la última pregunta de esta noche. La última de la noche. La última pregunta. El hermano Damián Mendoza Zambrano hace una introducción y dice: la masonería regular dogmática se ha declarado laica y el laicismo reposa en el principio de la libertad absoluta de conciencia. ¿Estaría allí en la importancia más del conocimiento nacional que el intelectual? Yo no lo creo. No lo creo. Yo creo que pensar que las personas que se declaran laicas o agnósticas son menos espirituales que las que estudiamos esoterismo. No, yo creo que la expansión de conciencia es un fenómeno que se produce por variables tan complejas que incluso superan la ideología. O sea, mira, hay un símbolo que se utiliza para explicar un poco esta idea y que es el símbolo del águila. El águila se le asocia a la capacidad del pensamiento de elevarse a niveles cada vez más abstractos. Y esa persona no tiene por qué ser un místico. Es simplemente una persona que, por ejemplo, yo decía, les comenté un libro delante de Dion Fortune, que habla, ¿cierto?, de que uno puede llegar a estados místicos simplemente haciendo meditaciones en base a números matemáticos. Por ejemplo, ¿qué significa el concepto del infinito, el concepto del cero, la mónada, la diada, la triada? Son ideas abstractas, ideas que pueden hacer vibrar mi mente, saturando, ¿cierto?, el cascarón psíquico que me encierra en este mundo tan fragmentario en el que vivo a diario. Entonces, pensar que porque una persona se define agnóstica, esa persona no va a tener acceso a expandir su estado de conciencia, yo considero que es un error, porque la conciencia está en todos nosotros latiendo y se va a desarrollar. Si este hermano, esta persona, viene con un nivel evolutivo que hace necesario que despierte mayor grado de conciencia, se va a desarrollar, aunque sea una persona que trabaje como matarife en un matadero. O sea, creo que una cosa no es indiciaria de la otra, ni viceversa. No creo que porque tengamos una logia muy esotérica vamos a pensar que vamos a ser todos iluminados, como tener tremendo estado de conciencia. Creo que se deben desarrollar herramientas que permitan desarrollar un pensamiento abstracto, la meditación, técnicas de relajación, técnicas de hermenéutica, técnicas de nociología, técnicas de análisis lógico. Todo eso sería muy bueno que lo tengamos como parte del currículum y que ojalá podamos levantar un poco los estándares de docencia, que se incorporen cuestiones básicas como el desarrollo de la senestesia. O sea, si yo no soy capaz de darme cuenta, si mi cuerpo está todo dolorido por el nivel de tensiones con el que vivo día a día, la verdad es que eso también forma parte de la docencia masónica, porque cuando nos dicen al orden hermanos míos, a callar el hervidero de pasiones que hay en tu interior, eso no se aprende, ¿cierto?, leyendo un libro, eso se aprende dándome cuenta de que tengo un hervidero de pasiones, y para eso yo necesito tener un sensorio que me muestre qué tan desarmónica es mi vida y qué tanto castigo le estoy dando a mi cuerpo por no hacerme cargo de esos procesos tan inconscientes como los anestésicos. Entonces yo creo que el desafío de ser docente en una orden como esta
no se termina nunca. Por muchas herramientas que uno tenga, siempre van a haber cosas nuevas que pueden ir incorporando y mejorando el resultado que uno pueda obtener en esta labor. Gracias, hermano. A usted, Bueno, hermano. Agradecemos a nuestro relator su tiempo y su experiencia y su entrega de conocimiento, a las hermanas y hermanos que han estado participando esta noche, y ahora dejo con la palabra nuevamente al presidente de CIMAS, el hermano Héctor Díaz y Montenegro. Muchas gracias, querido hermano Juan Eduardo. Bueno, agradecer nuevamente al querido hermano Josué por su bellísima exposición. Y yo creo una cosa, estoy muy convencido de que esta plataforma, estos seminarios que hemos hecho, yo creo que todos nos estamos enriqueciendo y nos sirve para nuestro crecimiento personal. Creo que ha sido de muy provechoso estos seminarios. A los queridos hermanos y hermanas, la delegación regional del Valle Metropolitano, de nuestro Gran Oriente, le ha invitado para el próximo sábado. También tenemos un seminario de aprendices, al cual le invitamos cordialmente, y el que no le ha llegado la invitación, me lo hacen saber, me lo hacen llegar para poder enviarle. Es sobre la filosofía iniciática del primer grado y elaborar de dónde venimos para aceptar. Y va a estar nuestro querido hermano Iván Herrera Michel, a quien todos ya conocen, desarrollando el primer tema van a ser solamente 2 temas dentro de la mañana, a las 10 de la mañana, hora de Chile. Se inicia este seminario y va a ser un par de horas también, como lo que estamos acostumbrados a hacerlo en esta oportunidad. Nuevamente mi agradecimiento a todos vosotros, queridos hermanos, y los esperamos el sábado, los que puedan, y el miércoles de la próxima semana. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas Gracias, noches. querido hermano Tito, gracias a Josué, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. queridos hermanos, a todos. Buenas noches. Gracias, querido hermano. Buenas Muchas noches. gracias. Descanso a todos. Gracias desde Chao, Ecuador. chao, Iván, Gracias. querido. Hermanos. Chao. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Queridos Josué, por el hermanos. Muchas salario. gracias. Chao. Querido hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido hermano, por todo. Un abrazo grande. Buenas noches a todos. Una buena semana. Que la luz brille para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches a los queridos hermanos. Qué buen tema. Buenas noches. Buenas noches, querido hermano. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Edison, saludos. Saludos, Edison. Muchas gracias. Bueno, que yo fui con un hermano y me dijo que todo eso era nosotros. Me alegro que le haya gustado, hermana. Gracias, querido hermano Josué. Estamos en Encantado, contacto. hermano. Estamos en Encantado. contacto. Ok. Gracias, Muchas gracias, querido hermano. Mañana. Gracias, Buenas Josué. noches. Muy buenas A ustedes, hermano. Gusto verle, hermana Estela. Gracias, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao, hermano Mauricio. Chao, hermano Rodrigo. Buenas noches, hermano. La charla, bien interesante. Buenas noches, hermana Candy. Qué bueno, hermano, Muchas me gracias por alegro. su ayuda y su De apoyo. Chile, por si acaso. Nos juntamos. hermano. Héctor, nos vemos. Nos vemos, Carlos, que esté muy bien. Listo, gracias por enviar, así que vamos a estar atentos a todo esto de cine. Encantado, La hermano, próxima- bienvenido. Josué, Au. la próxima semana vamos a poner como pantalla las sugerencias de bibliografía que tú hiciste hoy día. Así que mándamela para tener eso y ponerlo como fondo de pantalla en los momentos en que no haya presentación. Ya, hermano, Bien. perfecto.
Sí, Disculpa, lo pueden colocar en el chat y queda en el tiro porque uno los puede ir leyendo todos y ahí los puede copiar y pegar. Vamos a ponerlo en la otra parte también porque así lo ven todos. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Gracias, José. Ya te lleváis la pelota. Gracias, Tito, por la invitación. Gracias Ya, a usted. bueno. Chao, Candy. Un gusto verla. Gracias. Muy Candy, bien. ¿grabaste o no grabaste? Buenas noches. Sí, Eso está espero. grabado, hermano, Esperamos. listo, está grabado. Esperamos. Hasta los garabatos. Los impropios del hermano expositor, dices tú.